La gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este video tiene como título: Nada se escapa del control de Dios. Vamos a comprender en este momento qué es la palabra invocar. Pero esta palabra debe de estar ligada o debe de estar añadida, o las dos deben de ir juntas con invocar, con liberar. Liberar. Esteban, ¿y por qué no se dice reprender? Porque reprender significa corregir. Y nosotros no podemos corregir potestades. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es de allí que vamos a tener estas dos palabras muy presentes en nuestro caminar con Cristo. ¿Están en la Escritura? Sí. Nuestra lucha es contra potestades. Nosotros, cuando vamos a una guerra, tenemos que ir preparados. Debemos de conocer como tal la estrategia del enemigo, porque si no conocemos nada sobre nuestro enemigo, créame que somos presa fácil. Entonces, la palabra indicada es invocar y liberar. Hermano, no se dice reprender, porque el significado de reprender es corregir, y las potestades ya están condenados para el castigo eterno. Los hombres sí se pueden reprender, hermano, pero las potestades, que son algo espiritual, no. Amén. Dios siempre cuida de los que le aman. Dios cuida de los que le invocan. Dios cuida de los que caminan en espíritu y en verdad. Hoy en día, muchos tienen una idea errónea de lo que es caminar en espíritu y en verdad. Creen que pueden mentir y están caminando en espíritu y en verdad. No, señores, eso no es así. Dios no queda tranquilo cuando una persona miente, y sobre todo cuando es un pastor y de allí en adelante que tiene algún ministerio. Cuando Dios nos dice esto, es porque debemos de estar caminando de la manera correcta. Aquí en este momento Dios se está inquietando, me está inquietando a mí y está inquietando a todos los que van a ver este video, que caminemos de forma erguida, con la cabeza en alto, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Dios no se va a quedar tranquilo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque Él nos enseña en su palabra que 7 cosas aborrece su alma, y entre ellas una persona mentirosa. Hermano, el justo juicio de Dios es acá en la tierra. Sí, para que tengamos en cuenta esto. Todo hombre va a pagar según sus obras, va a pagar acá en la tierra. El apóstol Pablo sí que pagó lo que le hizo a todo creyente. Ojo con esto. Entonces, la palabra invocar está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Y es lo mejor que el creyente verdadero puede hacer: invocar el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús de Nazaret. El día de mañana vamos a hablar de que Jesús fue creado en el mundo espiritual como un arcángel, siendo superior a todos. Aleluya. Pero el día de hoy te voy a comentar que Dios pone al cuidado de las personas ángeles. Está escrito. Incluso a Jesucristo mismo. Nosotros en la tierra hospedamos ángeles. Escrito está, y vuelvo y lo comento. Y solo lo perciben los que estén caminando en espíritu y en verdad. ¿Qué es caminar en espíritu y en verdad? Los que escuchan su voz. Dice la Biblia que todas, absolutamente todas, esa palabra no hace acepción de alguna. Todas mis ovejas escuchan mi voz. Y si en este momento te estás preguntando ¿cómo es eso posible?, te invito a que no te pierdas mis videos, ya que en ellos vamos a explicar cómo escuchar la voz de Dios. Claro está, sustentado con la Escritura. La base de todo es la Biblia. Amén. Vamos a leer las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la guianza de Él, en Génesis capítulo 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio. Ojo con estas dos palabras, justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso está hablando de Abraham, ¿cierto? Y dos palabras muy interesantes, justicia y juicio. Amén. Pablo nos enseña que el que camina en el Espíritu y en verdad no puede ser juzgado. ¿Qué significa juzgar o juzgado en hebreo? Vamos a mirar qué es lo que significa esta palabra. En hebreo, la palabra juzgar se traduce como, este verbo puede tener el significado de juzgar en contexto legal. Ojo, algo que es legal, significado con juicio, algo sinónimo de juicio. Pero también puede referirse a la acción de discernir o decidir sobre algo. Discernir sobre algo. Vamos a mirar esto. La palabra hebrea, mishpat, que traduce como juicio, enjuiciamiento o tribunal, también está relacionado con el concepto de juzgar, ¿cierto? Todo esto está relacionado con justicia, con rectitud, con juicio. El término hebreo, mishpat, que lo hablamos ahorita, se traduce como justicia. Hermanos, todo está relacionado con estas dos palabras, justicia y juicio. ¿Sabes por qué no puedes juzgar a una persona que camina en espíritu en verdad? Por dos razones. La primera, Jehová los defiende. Y la otra es que no tienen de dónde decir algo que es necesario mentir porque no encuentran absolutamente nada para dañar su integridad. A ver, no sé si me hice entender. Y eso está en la Escritura. Dice que la persona que camina en espíritu y en verdad es bienaventurado. Vamos a ver Mateo capítulo 5 del 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Les toca decir mentiras porque no tienen nada que decir en contra. Lo mismo le pasó a Daniel. Daniel, hombre recto, se fue y fue juzgado al pozo de los leones, echado al pozo de los leones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenía nada que decir en contra de él. Hombre justo. Entonces dice la Escritura, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Toda persona que camina en espíritu y en verdad va a padecer dicha persecución por decir lo correcto, por ser justo ante los ojos de Dios. Hermano, Dios no pasa al culpable por inocente y no hace acepción de personas. Vuelvo y se lo comento. Pablo, siendo apóstol, pagó todo lo que le hizo a los creyentes acá en la tierra. Hermanos, hoy en día Dios nos está invitando a caminar en rectitud, ¿sí? Para con Él, escuchar su voz. Mi lema es escuchando su voz. Toda persona que llegue a los pies de Cristo puede escuchar su voz. Todo el que llegue a sus pies puede desarrollar un don, discernimiento. Vamos a irnos a la palabra de Dios, ¿cierto? A la parábola de los talentos. El discernimiento es el primer talento, ¿cierto? Por eso dice esta parábola, el que no lo utilice le será quitado. ¿Por qué? Porque no llegó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el discernimiento es por el uso de los sentidos, ejercitado en lo bueno y en lo malo. Es necesario tener conocimiento de todo y ser hacedor de lo bueno que está en la palabra de Dios. Hombre, el que no utilice el discernimiento está como un errante sin rumbo fijo. Está adivinando las cosas de la Escritura, las cosas de Dios. Nosotros en este mundo, volvemos y lo comentamos, hospedamos ángeles que están a nuestro servicio y se pueden invocar. Están al servicio de sus hijos. Amén. Yo te voy a comentar algo de la Biblia. Abraham intercedió por Sodoma, pero lo hizo por los justos, ¿cierto? Los de limpio corazón, los que no mienten. Dice la Biblia que al justo Lot Dios lo libró. ¿Tú puedes interceder por alguien más? Sí. Orar por un lugar o por una persona, para que Dios libre a los justos,
para que Dios dé corrección a los justos. La palabra es inspirada por Dios para corregir, instruir. Hombre, y Dios, en su infinita misericordia, vamos a ver qué fue lo que hizo, ¿sí? Lot reconoce el mundo espiritual. ¿Y por qué reconoce el mundo espiritual? Porque camina en espíritu y en verdad. Amén. Reconoce quiénes son los verdaderos hijos y quiénes no son los verdaderos. La Escritura muy bien nos comenta: por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 19 del 1 al 5. Dice: destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles. ¿Qué dice? Dice, dos ángeles, mundo espiritual, a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies. ¿Qué significa esto? Hermanos, el justo Lot reconoció a los dos ángeles, pero resulta que hay otras personas en este texto que no lo reconocen. ¿Por qué? Porque caminan en la carne. Y vamos a mirar. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Ojo con este pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y ojo con lo que dijeron. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No sé si notaron como tal la diferencia. Al comienzo dice dos ángeles que el justo Lot los reconoce, pero aquel pueblo dice: ¿dónde están los varones? Y es necesario ir a la Escritura para conocer la historia, ¿verdad? Vemos dos tipos de personas: los que reconocen el mundo espiritual y los que no reconocen el mundo espiritual. Hospedamos ángeles, escrito está. Los ángeles se pueden manifestar a los hombres también como personas. Amén. Podemos observar que los que son justos pueden discernir, pueden distinguir el mundo espiritual, pero los que no es porque siguen en la carne. Hermanos, y esto que le estoy diciendo no es legalismo. Ojo, muchos comentan y dicen que lo que hablo es legalismo. ¿Y acaso no está escrito en la Biblia? Lo estoy comentando según las Sagradas Escrituras. Las personas que no leen la Biblia son los que fácilmente dicen una doctrina errada, los que no hacen conforme a lo que está escrito. Estos se le conocen como doctrina dejémoslo ahí, porque prefieren hablar cosas de hombres y no de Dios. Ahora, ¿cómo sustento esto? Anteriormente le dije que Pablo muy bien lo comenta. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2 y terminamos con esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, demostrar a Dios, ser como Cristo, y a este crucificado, porque ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, ¿cierto? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ojo, no de hombres, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué más demostración? Ojo, que decir las cosas anticipadamente, lo que va a suceder más adelante. Solo Dios conoce el porvenir, dice Isaías 46:10. Solo Dios. Es el poder del Espíritu de Dios, el poder que es de lo alto.
para. Ojo con este para. Mire, mis hermanos, ojo con este para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La Escritura. Pero muchos hoy en día prefieren decir lo del hombre que lo de Dios. Y escrito está en su palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y hay que alcanzar cierta madurez y sabiduría. Y no es de este siglo, no es la sabiduría humana, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esa sabiduría que es de hombre, eso va a perecer. La sabiduría divina es de Dios y jamás perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Por eso las cosas de Dios hay que tener discernimiento, porque lo de Dios es un misterio. Es que es un misterio. No todo hombre va a reconocer la parábola, no todo hombre va a conocer este misterio. Es sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para los que son entendidos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ojo, nunca lo habían crucificado. Por lo mismo, llega una persona de Dios, sea evangelista, sea profeta, y muchos lo van a crucificar porque no reconocen a un hijo de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, pero muchos se quedaron en esa misma sabiduría de hombre, repitiendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay de otras religiones que repiten y repiten lo que va de generación en generación a algunos creyentes que hacen lo mismo? Y no por revelación divina, y no porque el Espíritu Santo de Dios lo revele, y no, la ciencia es un don de Dios, y el don significa revelación divina. Ojo, ni han subido en corazón de hombre, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Ojo, para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Todos los que guardan mis mandamientos, todos los que obedecen según las sagradas escrituras. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón de una persona, hasta lo más profundo de la mente, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ojo, antes lo comenté, el conducto y la vía que Dios utiliza para poder hablar al hombre es su espíritu. Tenemos tres cosas. El hombre tiene tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Ese es el conducto. Y volvemos a repetir esta pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Lo cual también qué? También hablamos. Los que caminan en espíritu y en verdad solo hablan palabra, solo hablan, ojo, misterios del reino, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Sabiduría qué? Humana. Yo les invito a que se dirijan a las Sagradas Escrituras, y lean 1 Corintios capítulo 2, lo escudriñen de una forma pausada y no leer por leer. Y dice, no sabiduría de este siglo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ojo, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero, ojo con este pero. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona que está en la carne jamás va a percibir lo que es del Espíritu, porque no está hablando misterios, porque no está conforme a como está el justo Lot. Por eso no percibe lo espiritual, porque para él son locura. Muchos dicen de que lo que hablo es locura. Bueno, ya sabemos en qué escala es en la que está esta persona. Sí, lo que yo hablo es locura. Y no las pueden entender, porque se han de discernir, ojo, ¿cómo se han de discernir? Discernir el primer talento espiritualmente. ¿Cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ojo con esta palabra, juzga todas las cosas. Un día le comenté y comento siempre a todo el mundo que una persona que está en el espíritu y en verdad puede juzgar la doctrina de otro, sí, mas no su pecado. Pero, sin embargo, al juzgar su doctrina, quiere decir que está errado en lo otro. ¿Cómo así que en lo otro? Si juzgo su doctrina y no está acorde a las Sagradas Escrituras, es porque está pecando. Porque su doctrina es doctrina de demonios. Y muy probablemente pueden hacer persecución como aquellos fariseos que persiguieron a Jesús. Pero él no es juzgado por nadie. ¿Quién no es juzgado? El espiritual. El espiritual escudriña todo. El espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Y ya lo comentamos anteriormente. Porque está caminando en espíritu y en verdad. Está caminando en justicia, en verdad, con justo juicio y en rectitud, haciendo conforme a las Sagradas Escrituras. Es de allí que por eso mienten, para poder tratar de dañar su integridad. Y ojo con este por qué. Ojo con este por qué. Mire, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ya lo dice en plural, en plural. Nosotros tenemos. ¿Quiénes somos nosotros? Los que caminan en espíritu y en verdad. Vamos a decirlo general. Pero Pablo se puede estar refiriendo a él como apóstol y los otros apóstoles. Mis hermanos, Dios nos está invitando en este momento a que caminemos en espíritu y en verdad. Recordemos, yo soy un siervo que estoy al servicio de la iglesia. Todo aquel que camina en espíritu y en verdad es digno de decirle bienaventurado y de aplaudir. Pero aquel que esté caminando con una doctrina, yo puedo juzgarle, porque dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas. Puedo juzgar su doctrina, pero él no es juzgado de nadie, porque es justo y recto. Camina en justicia y en verdad, para que no seas juzgado de nadie. Y no solo por eso, el galardón es grande, y estar caminando con Cristo es lo mejor que el ser humano puede hacer. Dios les continúe bendiciendo. No se pierdan el video de mañana.